Ok, esto ya está grabando. Buenos días, Buenas. Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Pues yo hago cine para que la gente vea la realidad de lo que está pasando en el mundo. Así, tal. Así. No, bueno, yo hago cine porque me parece que la realidad supera la ficción en estos momentos, ya que veníamos hablando de eso. Y bueno, no se me ocurre mejor formato que el por un rato, una hora, hora y media, 2 horas, podamos evadirnos y entrar en una realidad a la que no tenemos acceso. Me parece una suerte, ¿no?, de nuestro tiempo el poder entrar en historias que no conocemos o historias que otros nos acercan. Y en mi caso, yo acerco a historias reales. ¿Y por qué una historia real y no otra? ¿Qué te hace hacer una película sobre cierto tema y no sobre otro tema? Bueno, ¿Qué tiene que tener esa realidad para que te conduzca a decir, yo necesito explicar esto? Para mí el tema, bueno, que desde hace muchos años me mueve, es el tema migratorio, que me parece que es la gran injusticia y es algo que me llama mucho la atención y me hace investigar cada vez más, y cuanto más sé, más me impresiona. Entonces yo creo que, como todos, pues cuanto más sabes de un tema es como mejor lo sabes transmitir. Y dentro de toda esa maraña y dentro de lo que es la información, por supuesto tiene que haber personajes, aunque sean personas reales, son personajes, personas que tienen algo que contar, que transmitir, ya sea como individuos o como grupo. En el caso de mi película es como grupo. Como grupo tienen un historión, ¿no?, y un historión en el que estamos todos implicados. Entonces yo creo que apela también a nosotros personaje, a nosotros dentro de esta situación. Creo que es una situación real en la que todos podemos vernos reflejados, porque el foco está en las personas, pero como grupo. Una vez que tienes decidido que quieres hablar de esto, ¿cómo planteas el dispositivo? Porque nos lo cuentas como una fábula, como un cuento de alguien que ya no está entre nosotros, ya evoca a cierto onirismo, ¿no?, de todo esto, y sobre todo a cierta manera de vivir una vida que no vas a vivir, ¿no? O sea, ya introduces al espectador de una manera muy fuerte en la historia. Y luego, ¿por qué esto y no lo otro? Porque esto todo es una maraña de una complejidad absoluta, intereses políticos, personas de diferentes países. O sea, se podría hacer una serie infinita de esto, ¿no? ¿Por qué eliges estos planos, o el open arms, o otro barco? No sé, ¿por qué todo esto? Bueno, sí, yo empiezo con una voz de una niña que se está hundiendo en ese momento, porque me parece importante que los que no están nos cuenten realmente las oportunidades que estamos haciendo perder, ¿no?, a tanta gente. Y luego, bueno, es que en el mundo documental, que antes hablábamos de película y de documental, a mí me gusta dejarme sorprender. Entonces hay muchas decisiones, pero también hay muchas decisiones que vienen porque nos dejamos, bueno, yo me dejo llevar por el tema y el tema me va llevando a una cosa y a otra. O sea, yo empecé en Lesbos y de Lesbos fue bastante claro que había que subirse en un barco de una ONG en el Mediterráneo central, y tenía acceso al Open Arms, y fue, pues eso, la decisión fue subir a bordo del Open Arms. Pero luego pasan cosas que uno no se espera. Yo no podía imaginar que la misión en la que yo iba a ir iban a pasar todas esas cosas, que iba a haber muertos, que iba a haber tanta gente a bordo del barco, tantas mujeres y tantos niños. Luego la decisión de ir a Libia viene porque hay una noche, una conversación por radio entre los guardacostas italianos y los guardacostas libios que vivimos desde dentro de la cabina del Open Arms, y ahí digo, hostia, ¿esta gente quién es? Y así un poco, o sea, que hay una voluntad de hacer la película muy clara, que en mi caso era contar la crisis migratoria en el Mediterráneo desde un punto de vista muy global, de por qué huyen, qué les pasa mientras huyen y qué les pasa en Europa al llegar.
pero también ha habido una libertad a la hora de dejarme llevar muy grande. Porque explicas muchos puntos de vista diferentes, con intereses opuestos. ¿Tuviste algún problema de decir, cuando viajas con los guardacostas libios, decir, yo estoy haciendo una película de esto, o simplemente le comentaste, yo voy a filmar lo que hacéis y ya está, ¿no? Yo le dije que iba a filmar lo que hacían y yo era muy consciente que al darme acceso él no iba a mostrarme la peor cara, él me iba a mostrar su mejor cara. Pero es que mi peli no iba de eso, iba de la situación global. O sea, creo que me he intentado alejar al máximo para ver la problemática de la migración desde lejos, aún habiendo muchísimos primeros planos, pero que los personajes principales son los migrantes y no tanto pues ni los voluntarios, ni el equipo de Open Arms, ni los guardacostas libios, ellos. Entonces, una vez que resuelves el problema de, bueno, aquí está claro que los guardacostas libios me van a dejar ver su mejor cara. Ya ese problema se va si querías ver eso, porque yo no, o sea, no era mi intención principal. Yo quería mostrar la problemática general que ocurre en el mar. O sea, una de las cosas que más me llamó la atención de la misión de Open Arms, que vino antes de Libia, fue las conversaciones por radio. El mar Mediterráneo es el mar con más ojos del mundo, con más barcos del mundo. De hecho, el jefe de la misión, Guillermo, lo dice en la película, cuando rescatan a las 550 personas, dicen, bueno, no os preocupéis, sabéis que aquí hay barcos militares, hay barcos de la Guardia Costera, alguien tiene que ayudarnos, pero es que nadie nos ayudó. Entonces, a mí esa frase me impactó muchísimo, porque el propio equipo experto de Open Arms, que Guillermo lleva muchas misiones hechas, estaban convencidos que nos iban a rescatar. Y claro, o sea, cuando todo eso no pasa, te das cuenta que es que hay todo un engranaje de cosas que ocurren, o el segundo bebé que muere, que realmente si nos hubieran rescatado a tiempo no tendría que haber muerto, que ese es el gran drama en la peli. A mí me parece que es una situación que hay que ver desde lejos, aunque pongas la cámara cerca. Y filmar todo esto, porque para ti filmar todo esto era una odisea, pasan años. O sea, ¿en qué momento dices, yo me subo a este barco porque aquí siempre suceden cosas, ¿no? ¿En qué momento decides, me llevo mi equipo, filmo esto? Porque la idea de la película la tenías bastante clara, ¿o fueron los acontecimientos que te fueron llevando de un lado a otro? No, la idea de hacer una película que englobase la problemática global de por qué huyen, qué les pasa en origen, cómo huyen por mar y cómo les tratamos en Europa, eso yo lo tenía claro. Lo que no tenía claro es que, y sobre todo pues si era a bordo de Open Arms, si era... Entonces las cosas me han ido llevando unas a otras. Pues eso, esa conversación por radio de los libios a bordo del Open Arms hace que yo quiera ir a Libia, pero no voy a Libia cuando yo quiero. Tardé 8 meses. Cuando se puede, ¿no? Claro, cuando me dejan, cuando se puede, cuando me dan el visado, que además fue lo más tarde posible. De hecho, la misión, que es algo que no suelo decir, pero la misión del Aquarius con los libios es la última vez que se ve el Aquarius en el mar, nunca más ha vuelto al mar. Esa es la última misión del Aquarius. Entonces, hay cosas, es verdad que dentro de todo he tenido mucha suerte en cosas que me han pasado, como pues la misión que tuvimos, que yo podía haberme embarcado en el Open Arms y que nos rescatasen o que no pasase nada. Eso fue suerte, eso no lo decido yo. De hecho era enero, o sea, normalmente hay muchos más barcos en verano, que eso, nosotros salimos un 15 de enero y pasó todo eso. Yo iba muy avisada de, oye, que a lo mejor nos rescatamos. O sea, esto es una aventura. De hecho, la misión anterior a la nuestra no habían podido salir de puerto porque había habido muy mala mar y los 15 días se habían quedado en el puerto de La Valeta, en Malta. Entonces, claro, puede pasar de todo, igual que con los libios. O sea, los libios rescatan un montón de pateras, lo vemos o sea, está la del Aquarius y luego hay más cosas, y eso tampoco nunca sabes qué va a pasar. Está claro que hay muchos migrantes en el mar y que iban a pasar cosas. Ya, lo que pasa es lo que te hace a ti modificar y poner el foco en una cosa u otra. Hay una intención, ¿no?, detrás de la mirada de tu mirada. Yo todo el rato veo la reflexionar, ¿no? Una vez leí, no sé quién decía, que en las películas el mundo del arte, la cultura, realmente no sirve nada para cambiar las cosas.
pero hay que hacerlo, son necesarias, hay que hacerlas para que la gente reflexione, ¿no? O tu intención era otra cosa. Bueno, yo no creo que las películas cambien la vida directamente de nadie. Creo que sí pueden ayudar, y yo, como soy activista del tema, porque me encanta el tema de la migración, y sí pretendo acompañar la película de acciones que intenten movilizar, pues no sé, a nivel ONU, Parlamento Europeo, lo que se pueda, pero también creo en concreto esta película que puede permanecer en el tiempo como un documento que quizá a lo mejor tenga más posibilidad de cambiar cosas con el tiempo. Cuando se vuelva atrás y diga, oye, pero fíjate lo que pasaba en el Mediterráneo, o sea, me parece una vergüenza. Y es verdad que eso sí estaba en una idea original, como el echar la mirada atrás y decir, esto será un documento que mostrará el dramón de lo que pasó esos años en el mar Mediterráneo. Te has dedicado muchos años a la televisión haciendo documentales. ¿Por qué ha llegado a este momento? ¿Por qué esta historia tenía que ir al cine? ¿Por qué había que dar un paso más después de 20 o 25 años dedicarnos a eso? Yo estaba cansada de la frase de pero otra peli sobre migración, porque tengo la suerte de elegir mis temas y que no son encargos. Yo hago documentales para televisión, pero son temas que elijo yo y casi siempre son estos temas. Pero otra vez, pero es que sigue pasando. Entonces yo quería que fuera distinto esta vez, para no tener esa pregunta que afortunadamente no me la están haciendo, y sin embargo yo no paro de sacaros el tema. Pero sí, quería que fuera una peli pues donde disfrutásemos de la imagen, que fuese muy bonita para que aguantase la pantalla, que por momentos pensemos que es ficción, con esta voz de la niña que nos acompaña, para que cuando uno se quede enganchado en imágenes y se le olvide que es una peli de cosas que ocurren de verdad, vuelva a la realidad y diga, hostia, no, que esto está ocurriendo de verdad, y entonces como que golpee más fuerte. Y sí que es verdad que me está preguntando mucha gente, sobre todo cuando ven los drones dentro del barco de los guardacostas libios, mucha gente me ha preguntado, pero esto es reconstitución, ¿no? Esto no es verdad. No, todo es verdad, todo estaba pasando y ahí estábamos con la cámara, pero no hay nada forzado ni reconstituido, y eso sí era una voluntad de intentar hacerlo lo más, no sé cómo decir, lo más llamativo posible, bonito posible, porque me dicen, oye, es una peli bonita, es que yo quería que fuera una peli bonita de ver, aunque sea dura, pero bonita de ver. Sí, está muy bien, técnicamente está muy pensada y además hay momentos de pura angustia y espontaneidad, que la cámara se mueve porque claro, el barco o la lancha no para de moverse. Y toda esa naturalidad yo creo que es lo que te conmueve. A mí lo que me gusta siempre mucho lo de la reflexión, ¿no? O sea, no buscas el llanto, ¿no? No buscas que el espectador se conmueva, simplemente que reflexione sobre todo lo que ocurre y sobre que vea cosas que en los medios de comunicación no suelen aparecer, ¿no? Como todo el trato infrahumano, esclavo que hay en Libia, ¿no? Porque esa parte es como... Para mí la película parece es un documento y se va metiendo en casi una historia de terror. Con esa música en plan... Wow. La montadora siempre dijo que la parte esa de Libia era como una pesadilla, sí. Que también lo dice la voz de la niña, pero es como un momento, porque nosotros en realidad estamos a bordo del barco con los migrantes y nos vamos a tierra firme en Libia, entonces en realidad es como un momento en las cabezas de ellos de lo que ellos ya han vivido. Y claro, es pesadilla por lo que cuentan, claro. Y la música, ¿no? Cómo vas metiendo que acompaña, que parece de un rollo fantasmal, espectral, sí, ¿no? Como sí. Son tan invisibles que hasta desaparecen y no dejan huella. Y nadie documenta esa desaparición, ¿no? Ese es el mensaje final de si no hay cuerpos, no cuentan. Y eso es muy duro, eso es muy fuerte. Que yo entiendo que no te puedes inventar lo que no ves, pero estoy convencida que en 2020 nos darán datos y dirán que han venido menos migrantes a Europa por el mar, que ha muerto menos gente en el mar, y yo me pregunto que cómo lo saben, si hemos estado en cuarentena y ha habido muchos meses donde no había barcos humanitarios y ahora que pueden salir están 15 días haciendo una cuarentena también en puerto, entonces tampoco pueden estar. O sea, todo eso hace que lo que sea que está pasando en el mar, que probablemente sea que haya migrantes saliendo
en barcas y muriéndose en el mar, no lo estamos viendo. Entonces la voz de la niña lo que intenta, y las cartas, porque es un poco lo mismo, es ese punto que se une al final, es esas cosas que decimos que nunca llegarán, de gente que se ha separado, las madres de sus hijos, esa gente que muere en el mar que nunca llegará a contar. Por eso yo quería darle voz a esas personas que se han muerto en el mar y que no nos van a poder ni siquiera rellenar con números la tragedia del Mediterráneo. Todas esas vidas rotas, ¿no? Realmente, que se ahogan, ¿no? Y de niños yo es lo que peor llevo, porque hay como una especie de... O sea, yo creo que el mundo occidental culpamos, no entiendo muy bien por qué, pero ponemos una especie de juicio a los migrantes que deciden huir. Parece que sea por algo que han hecho, no lo sé. O sea, es como que los enjuiciamos. Pero ¿qué hay menos culpable que un niño? O sea, es el símbolo de un bebé. Entonces, por eso para mí era importante que eso lo contase alguien muy inocente, que no se le puede culpar de nada, ni se le puede enjuiciar. Oye, he tenido la mala suerte de nacer en un lugar donde pasan cosas, he intentado huir y mira lo que me ha pasado. Bueno, porque hablamos desde una posición miserable, porque no empatizamos con el problema, porque es un problema gordo, un problema que nuestros gobernantes o nuestros países occidentales y capitalistas provocan, claro, con su política exterior. Yo quiero que me cuentes sobre Julia Juaniz, que está ahí, que es, madre mía, que esto es como un pelotazo, ¿no? Tenerla en tu película. Sí, bueno, ella es una crack y me ha ayudado un montón porque además ella desde el principio creía en el tema y en la película y creía mucho en algo que hay, que me parece que identifica mucho la peli, que es el tempo. O sea, las imágenes, estos primeros planos de las personas a bordo del barco, de ambos barcos, de todos los barcos, y planos lentos, planos largos. Ella era muy partidaria de este tempo en la película y ha puesto mucho su sello, sí. Qué guay, ¿no? Ha sido un honor contar con ella, por supuesto, sí. No, y además que se implique, ¿no? en lo que es la película y sobre todo cómo se va a contar la película. Sí. Cuando presentas la película en el Festival de Málaga, ¿qué tal? Porque wow, ¿no? Pues la verdad que fue wow porque fue progresivo, o sea, tuve entrevistas con periodistas, nadie había visto la peli todavía, además justo cuando se iba a estrenar, no, claro, o sea, justo cuando se iba a estrenar la película, pandemia, entonces vas a Málaga en agosto y ya pues una entrevista, dos, ves que a los periodistas les está gustando, pero la proyección de mi película fue el viernes y la gala fue el sábado, o sea, mi peli fue de las últimas que se proyectó, la verdad que la sala estaba bastante llena, con lo que permite el COVID, pero estaba bastante petada y... ¿Estaba llena? Sí, estaba llena, para el COVID estaba llena y gustó mucho. Hasta le gustó el COVID. Le encantó el COVID. Y cuando la premiaron con el premio del público dije, hostia, o sea, no me lo podía imaginar porque fue la verdad increchendo y es que no se había visto en ningún otro lado antes, o sea, esto es reciente que se ha empezado a poder ver. Y a nivel personal, Paula, este viaje, ¿qué tal? Buah. A nivel personal me ha cambiado un montón la vida, aparte que he sido madre en el proceso, estaba embarazada en Libia, no lo sabía, nada más llegar me enteré y entonces toda la postproducción la he pasado embarazada y eso ha sido heavy metal, porque ya había tomado la decisión de las cartas de madres a hijos, ya había estado a bordo del barco Open Arms con tantos bebés, pero claro, al vivirlo también embarazada fue como algo, supongo que estuve más sensible. También me tuve que tomar todo con más pausa, que yo creo que eso también ha ayudado un poco al tempo que digo de la peli, que pasando tantas cosas en la peli, sin embargo el ritmo es lento y te dejas observar y tal. O sea, han pasado muchas cosas a nivel personal en mi vida que creo que están salpicadas en la peli y la peli me ha cambiado también, o sea, ha sido mutuo, ¿no? Y han sido muchos años, porque es un tema que roza la actualidad y es verdad que ha habido momentos, por ejemplo, cuando llegó el Aquarius a Valencia, que yo fui a grabarlo porque nunca sabía si, de hecho me alquilé una Zodiac y me puse al lado del Aquarius, fui de las pocas que pude grabar desde cerca y luego los medios querían que les vendiese las imágenes y yo no, que es para una peli, claro, pero luego no las he usado. Entonces han pasado muchas cosas en las que yo decía, jo, es que lo que pasó en la misión de Open Arms fue más grave que lo que pasó en Aquarius. Nosotros habíamos tenido muertos y sin embargo, entonces hay veces que he tenido la sensación de querer sacar las imágenes antes de terminar la peli, contar lo que nos había pasado,
pero luego, o sea, lo he vivido todo el proceso con bastante tensión en ese sentido, de debería sacarlas, no, que me las quedo para la peli. No, pero fíjate que llega el Aquarius y yo tengo esto que es más grave aún, no debería contarlo a los medios, no. Y ha habido como mucha tensión en todo el proceso hasta acabar la peli. No sé, leí una vez que el periodista cuenta la actualidad y el cineasta cuenta la verdad, ¿no? Yo creo que se necesita tiempo para contarlo, la actualidad pasa de largo. Ahora hay mucha gente que ya no es consciente de que estuvimos 3 meses encerrados en casa. Sí, eso es verdad. Porque la actualidad es loca, ¿no? Yo creo que el cineasta tiene que plantar la cámara. Tú cuentas el alma de toda esta gente que no conocemos, de todos esos invisibles, y para eso se necesita tiempo. Pero se necesita tiempo para hacerlo, pero también se necesita tiempo para verlo. Por eso yo tengo tanto miedo a que esta peli no se consuma en cines, porque yo creo que no es lo mismo el efecto que tú tienes. Mucha gente me dice, es que es tan dura que yo hubiera hecho zapping varias veces, o sea, hubiera pasado varias veces, o hubiera parado, me hubiera ido, me hubiera llorado y hubiera vuelto. Y me da miedo eso, porque creo que el efecto de la peli es brutal cuando veo a la gente que sale del cine con una sensación de cúmulo, porque es lo que, o sea, quise ir increciendo, para mí era muy importante empezar aquí y terminar ahí. Y eso lo consigues solo si te la ves de una vez. Claro, si tú estás en tu casa, que es que a mí me pasa, o sea, la concentración de hoy en día con tu móvil, ¿cómo no vas a mirar el móvil? Un momento, dices, ¿qué más da? Un momento, pero ese momento te estás perdiendo la sensación, la inmersión, ya no hablo de la parte técnica que también, de sonido que hemos hecho, de tal, todo eso que también, pero más allá de toda la parte técnica, aunque tú en tu casa tuvieses una salita de cine estupenda y yo qué sé, o una tal, el cine es una sensación diferente en la que te vas a, pues eso, lo que tú has dicho, el tiempo que se da el cineasta para hacerlo es el tiempo que necesita el espectador, mucho menos, 1 hora y media, fíjate, pero es ese tiempo que necesita el espectador también para asimilar todo eso. Tú no lo puedes consumir de la misma manera. Pero tú cuando te sientas en el cine eres consciente de todo el tiempo que has empleado para hacer la película, porque van pasando los varios años y lo remarcas esos años. Era importante para mí ver eso. Sepas todo el cúmulo de acontecimientos que ocurren. Para mí era importante que la gente se dé cuenta que el tiempo ha pasado y que lejos de ir a mejor, la problemática va a peor, y por eso la peli narrativamente va increciendo, y aunque en Lesbos pasaron cosas muy graves, muy dramáticas, yo en Lesbos paso un poquito, lo pongo un poquito menos grave para que al final vaya acumulándose toda esa sensación. Y ahora para terminar, Paula, me gustaría que me dijeras si hay alguna película, algún autor que cambió tu mirada como espectadora cuando eras una adolescente. Adolescente 20. También vale. Porque algunos no dejamos de ser adolescentes a esa edad, Bertolucci. Sí, Bertolucci. No es nada cercano a mi cine, pero es un cineasta... No sé, porque ahora me estoy acordando de una de Bertolucci que sí que podría parecerse. ¿Cuál? La estrategia de la araña, por ejemplo, que está basada en un cuento de Borges, El traidor y el héroe. Porque aquí traidores y héroes. Sí, eso es verdad. Es complicado, ¿no? Sí, es verdad. Sí que tiene ese punto político tu película, ¿no? Es que él siempre tiene un punto que me gusta, que sin reivindicarlo claramente lo deja y me encanta. ¿Y qué película en cuestión? De todas, la que más me puede gustar es la... Es que no sé cómo lo decís aquí, en España tiene otro título. La adolescence. ¿El conformista? No. Es la última de Eva Green. Bueno, la última, es de las últimas. Soñadores. Dreamers en inglés, es verdad, es Dreamers. Sí, con Eva Green, que me encanta en esa peli, que yo creo que no me ha gustado igual en otras pelis. Luis Gagel, que me gusta en esa peli muchísimo y tampoco... ¿Me ha pasado por esta cámara? ¿Sí? Que vino Aldá. Ah, sí. ¿Ah, sí? Sí. Con la de... No, con una película que dirigió él con Leticia Castro. Ah, sí, claro, es verdad, sí. Porque también Bertolucci tiene eso de lo íntimo y lo general, ¿no? Que es lo que tienes tú en tu película, lo íntimo y lo general, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho Soñadores, porque tiene la parte histórica que engloba y que además me gustan las pelis de ficción, ya que hablábamos de eso, porque son de ficción en el sentido de que hay un guión, un guión inventado, una historia inventada, pero que ahí hay una historia real que lo engloba, que está París, que es muy cinéfila la peli, porque todo el rato son referencias al cine, pero luego es muy íntima porque cuenta una historia.
y tampoco siempre deja temas abiertos. O sea, no te cierra a que tú pienses así o así, no te lleva, te deja respirar, y eso me parece importante también. Que yo espero en la peli que haya habido eso, que haya gente que hay ciertas cosas que puede llegar a interpretar de una manera o de otra, aunque quedan claros los hechos porque es es real, pero luego dentro de pues, lo que cuenta la niña hay cosas que uno puede interpretar de una manera o de otra, imaginarse a esta niña, que era un poco la intención. Y en eso, bueno, ya que hablamos de Bertolucci, creo que él lo hace así. Pues Paula, un placer hablar contigo de tu película, y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima, que espero sea pronto. Muchas gracias. Gracias.